vamos a hablar con Carolina Cáceres, que es la representante de una institución que brega por justamente el derecho de las licenciadas, la Asociación de Licenciados de Enfermería. Licenciados Carolina, y ¿estás ahí? licenciados, porque no se excluya, doctora. Los hombres también hacen de enfermeras, Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Bueno, Carolina, vos sos justamente de este gremio de las enfermeras, de las licenciadas. ¿Nos contás un poquito cuál es el objetivo de la convocatoria del lunes? Bueno, bien, en principio por ahí aclarar que la convocatoria no surge porque se hayan convocado la policía, si bien es un condimento que alimenta también, digamos, ver que definan cuáles son los esenciales, los que realmente consideran esenciales, porque es a quienes le dieron respuesta y eso indigna como Sí. indigna que percibamos un bono que vale la mitad que es lo que vale el bono del resto de profesionales de la salud, y eso también es un insulto para la enfermería porque es que valemos la mitad nosotras, básicamente lo que nos están diciendo. Pero aparte de que esos son como condimentos que tienden a maximizar tal vez la marcha, en realidad no es la primera acción que venimos teniendo ni en lo que va del año ni en estos últimos años, ¿sí? Ya viene de largo y con una marcha contundente o muy masiva el 21 de noviembre del 2018, pero con marchas que se han continuado a lo largo del tiempo y con distintas acciones, ¿no?, de visibilización de la temática, porque es un tema que nos preocupa hace bastante, lo mismo que proyectos de ley para el pase a la carrera hay incluso antes de que existiera la 6035, o sea, incluso antes, y se han llegado a Comisión de Salud, proyectos, estoy hablando, no sé, de Alejandro Godart ha presentado proyectos cuando fue legislador en la ciudad de Buenos Aires, entre muchos otros. Pero digo, Sí, antes de venimos viendo que hay distintos trabajos hechos por ustedes, como decíamos, desde la ley 298, que data del año 1999, o sea que no es poco el tiempo que han venido ustedes intentando tener un reconocimiento. Exacto. Entonces, es un poco, en realidad, cuando se trata el tema de la 6035 y que genera esa movilización masiva, es porque la indignación llega al punto de que las compañeras dejen de temer el ir a la calle, ¿no? Porque como, un poco ya hablaban, al estar el gremio mayoritario no acompañando la lucha, las compañeras y los compañeros temen movilizarse y solo lo hacen cuando llegan a un límite de agotamiento tal como el que tenemos ahora, ¿no? Que incluso en una situación de pandemia nos hace tomar la decisión no meditada, no es que no la hayamos meditado, no es que no la hayamos pensado, o sea, claramente estamos en contra de la apertura de los bares, de las plazas, de toda esta apertura que se está haciendo en la ciudad, de estas ideas, que vemos que no son las correctas, pero de todas maneras decidimos marchar, obviamente con todos los recaudos, ¿sí? Primero porque sabemos cómo cuidarnos y vamos a mantener las distancias y vamos a tener los cuidados necesarios, pero sobre todo porque una compañera lo decía bien, y tuvimos una asamblea para definir esta situación, y una compañera lo decía bien, o sea, el tema es que ya seguir trabajando en estas condiciones nos genera más riesgo a nosotras y a la salud pública en general que realizar una convocatoria masiva en un área abierta teniendo los recaudos necesarios, ¿entiende? Sí. O sea, Carolina, contanos cuántas horas es tu jornada de trabajo. 7 horas es mi jornada, pero depende de los servicios en que trabajemos, ninguna menor a 6, y algunas tienen jornada de 10 o 12 horas, depende del día, del horario, del servicio. Sí, yo hablaba esta semana con una enfermera que estuvo 10 horas en una noche que le tocó trabajar por la noche. Y las luego noches son siempre de 10 horas. Y luego se quedaba otras 10 horas más, o sea, hacía 20 horas seguidas, o sea, sin dormir, sin descansar, 20 horas seguidas.
¿Esto es bueno para el sistema? ¿Esto, el paciente está resguardado teniendo a su lado una enfermera que hace 20 horas que está sin descansar, sin dormir, sin nada? O sea, y cobrando 30.000 pesos por mes. No, claramente no. Y no es esa enfermera con la que vos hablaste el caso, digamos, un caso especial, sino que esa es la media entre todo el personal de enfermería. Sí, enfermería está a la cabeza del pluriempleo. Más allá de, digamos, a ver, con la discusión de género podemos discutir también el tema de la tarea del trabajo no pago, ¿no? De las tareas domiciliarias y demás, de cuidado de las familias. En el caso de las enfermeras, además, terminamos haciéndonos cargo de toda persona que se enferma en la familia, sea o no de la familia nuclear, y también de vecinos y vecinas que necesitan de nuestros cuidados como un favor personal. Pero digo, más allá de eso, de todo el trabajo no pago y invisibilizado, nosotras en general todas tienen mínimo 2 empleos. Te digo, vas a encontrar varios enfermeros y enfermeras que tienen incluso 3 empleos. Sí, que tal vez trabajan en una clínica, en un hospital y además dan clases, por ejemplo, para darte un ejemplo. Y Carolina, ¿vos te sentís representada por el gremio tuyo, por SUTECBA o por ATE? Es una pregunta difícil. A ver, SUTECBA ya lo ha dicho, ¿no? No están de acuerdo con esto del pase a la carrera. Recién en la entrevista que hacías te contestaban que, Laura Velasco te contestaba que el problema con el pase de la carrera de enfermería tiene que ver con la historicidad y todo esto del modelo médico hegemónico, lo cual es cierto, absolutamente, que también tiene que ver con una discusión de género, y sí, claramente, sí, si uno se fija en cómo nace la medicina moderna y cómo se invisibiliza a las enfermeras, es muy claro que hay una cuestión de género ahí en debate, y lo tengo más que claro porque además soy diplomada en género y política y participación, así que podríamos charlarlo, pero a lo que iba es que no es solamente la historicidad de los géneros, hay una cuestión de política económica y sindical, sí, que vos consultabas, que tuvo una respuesta medio ambigua ahí, que la verdad tiene que ver con otra cosa, porque ni siquiera es que estamos pidiendo que tengamos un salario equiparado con el resto de profesionales, ¿sí? Hace poco se filtró un audio de un compañero delegado de SUTECBA de un hospital público de la ciudad que le decía a las enfermeras de ese hospital que SUTECBA no lo va a pedir porque no quieren que se vayan, digamos, de su sector, porque si las enfermeras pasan a la carrera profesional quedarían fuera de SUTECBA y que entonces no tiene sentido que ellos lo pidan. Y uno dice, bueno, al menos fue honesto, ¿no? Pero digo, aparte de que no quieren que salgamos de su sector, ¿por qué no pedir un igual salario con el resto de los profesionales de la salud? ¿Por qué conformarse con un salario que tiene un 40% de diferencia con el resto de profesionales? O sea, es absurdo. 35.000 pesos cobra una enfermera profesional. No tiene sentido. La diferencia salarial que hay con el resto de profesionales. No tiene sentido que le paguen un bono a los profesionales de la salud de 10.000 pesos y a nosotras de 5. Son cuestiones que ya escapan de la falta de reconocimiento a nivel profesional, sino de la falta de reconocimiento salarial. Ya. Perdón, ¿puedo meter un bocadillo? Sí, sí. Me parece que aun cuando le subían el 40%, no es demasiada plata, ¿no? No, porque claramente todo el equipo de salud estamos... A ver, no es solamente que las enfermeras tenemos problemas, todo el equipo de salud está en lucha, en proceso de lucha. La jornada del 10 de septiembre que decía recién, no es la única jornada que hemos hecho en estos tiempos, sí, el mes anterior hubo otra, y estamos armando acciones y generando acciones porque todo el equipo de salud está con salarios congelados, con mucho agotamiento y estrés también ligado a la falta de acceso a licencias. Nos suspendieron a nosotros y nosotras todo tipo de licencia. Vos pensás que quienes tenemos
menores a cargo, aunque seamos únicos cuidadores, no tenemos acceso a licencias. Es una locura, o sea, nos obligan a a descuidar a nuestras familias a un punto realmente peligroso. Están quedando los menores a cargo de sus hermanos adolescentes y ese tipo de cosas. O sea, la verdad que es un desastre. Aparte de eso... Carolina, ¿vos tenés idea del número? ¿Vos tenés idea del número de enfermeras o enfermeros que hay en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Más o menos. Mira, al respecto mucho no nos informan, como tampoco nos informan cuántas enfermeras entraron o enfermeros entraron por hospital público, pero para darte una idea, el año pasado el último dato que tenemos es que había unos 9.500 enfermeros y enfermeras trabajando en la ciudad, de los cuales 3.500 aproximadamente tenían nivel de licenciatura, ¿sí? Que es una carrera de 5 años universitaria. Además tenemos compañeras y compañeros con especialidad, con máster, con doctorado, ¿sí? No es que... Y cuando vos hablas de pluriempleo, ¿a qué te referís? A ver, ¿cuántas horas trabaja una licenciada en enfermería para poder tener un salario digno? Y la mayoría tiene al menos 2 trabajos. Al menos 2 trabajos, con lo cual, suponete, hace 10 horas, noche... Que puede descansar sábado y domingo. Bueno, por eso te digo, en algunos casos hacen, por ejemplo, trabajan de noche en una clínica y de mañana vienen al hospital, por ejemplo, por darte un ejemplo. Otras trabajan noche por medio en un lugar y noche por media en el otro, ¿sí? O en 2 clínicas, o porque los salarios están mal también en el nivel privado. Pero sí, es ese tipo de cosas que hacemos. Yo me fracturé la muñeca yendo del trabajo en el hospital a dar clases de enfermería en una escuela preuniversitaria. Es así, o sea, todos y todas estamos trabajando con más de un trabajo para poder rajuñar una canasta básica. Yo quisiera hacer un hincapié en una cuestión, porque esto se está hablando mucho. ¿Qué es lo que está pasando en las unidades de terapia intensiva en estos momentos? Bueno, eso también es un tema que tiene que ver con el reconocimiento. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no te puedo dar la cantidad de camas ocupadas o no, porque va dependiendo, va modificándose, digamos, y no nos van informando, básicamente. La única forma que tenés de controlar cuántas camas hay ocupadas es que realmente hables con cada uno de los que trabajan, o cada una de las que trabajan en las unidades de terapia intensiva. Digo, pero más allá de qué tan saturados o no saturados esté el sistema de salud de la ciudad, hay varios puntos ahí que tocar. Que estamos llegando a un nivel de riesgo de saturación inminente es algo que todos y todas sospechamos. El otro punto es que no se han tocado, digamos, la capacidad de camas de internación de terapia intensiva de las instituciones privadas, que era algo que se había comentado al inicio de la pandemia, que hubiera tenido absoluto sentido, pero no hay ningún control desde el Estado de las camas de las unidades de terapia intensiva privadas, que son la mayor parte de la cantidad de camas que hay en la ciudad de Buenos Aires, por cierto. Pero además está el tema de la escasez de personal, que es una de las demandas que nosotros estamos haciendo. Nosotros no solo reclamamos la inclusión a la carrera profesional y un salario digno, lo que estamos reclamando también es la incorporación de personal y en condiciones, ¿no? Porque ya había falta de personal antes de que iniciara la pandemia y los ingresos han sido a cuentagotas, con contratos temporales absolutamente precarios, incluso con contratos a través de monotributo, que es algo que la ciudad ya viene haciendo hace rato con el equipo de salud, de contratar equipo de salud a través de monotributo, o sea, un contrato de trabajador encubierto, digamos, ¿no? Porque en realidad es un asalariado.
Lo que llamaríamos contratos basura, ¿no? Exacto, exacto, contratos basuras en condiciones muy precarias. Y bueno, ese es el tipo de contrato que tenemos, que tampoco ha ingresado suficiente gente como para que pudiéramos tener en los hospitales y en los distintos centros de salud, por ejemplo, un sistema de cortes, que ya desde el inicio de la pandemia lo estamos pidiendo, y no hemos sido escuchados por el gobierno, digamos. Un sistema que permita que quienes trabajan en un periodo de tiempo no se crucen con los que trabajan en otro periodo de tiempo, tener por la posibilidad de tener licencias de descanso y demás, porque hoy en día estamos trabajando siempre, como siempre, con el mínimo de personal posible. Entonces, si se enferma tu compañera o tu compañero, hay que ver cómo te las arreglas, si te tenés que hacer todo tu trabajo más el de tu compañero o compañero. Porque no hay quien cubra licencias, no hay quien cubra nada, el aislamiento de una compañera o un compañero. ¿Y a ustedes les pagan horas extras cuando trabajan de noche o cuando trabajan sábados o domingos? Bueno, ese es otro tema. A nosotras no nos pagan horas extras, no se llaman horas extras, se llaman horas módulo. Y uno dice, ¿qué importa que se llamen módulo o hora extra? Bueno, importa, porque la hora extra tiene un valor ya catalogado, si no te pueden pagar menos de tanto porcentaje de las horas normales, digamos, de las horas laborales. En cambio, a través de las horas módulo, lo que pagan son módulos, y un módulo no es una hora, ni son dos, ni son tres. Un módulo vale lo que diga el distinto, no sé, quien dirija el hospital o quien dirija las enfermeras del hospital y a los enfermeros. Las horas módulo valen, o sea, a ver, para explicarme correctamente, me enrosco con cómo explicárselo porque es un tema enroscado. Nosotros por módulo podemos hacer hasta 20 módulos por mes, ¿sí? Sí. Esos 20 módulos tienen un valor en mano de unos 8.000 y pico de pesos, o sea, no llega a 10.000. Esas horas módulo van a depender del servicio, van a depender de montones de cuestiones. ¿Cuántos módulos nos dan por habernos quedado un día, por ejemplo? Por ahí, yo me quedo esta tarde y me dan 2 módulos, pero tal vez, bueno, depende de la situación, te dan menos o te dan más, ¿sí? Pero todo lo que puedes sumar son 20, y los 20 son 8.000 pesos. En general, claro, 20 módulos serían de 10 guardias más o menos que tenés que hacer extra. 8.000 pesos. Bueno, claro. Caro, la verdad que lo de ustedes es una tarea muy ingrata y muy poco reconocida. Bueno, no sé si ingrata respecto del no reconocimiento, ¿no? Así que bueno, un gusto haber charlado contigo. Esperemos que el lunes tengan éxito en la convocatoria. Ya tenés ahí el contacto con la legisladora Velasco, que se mostró muy permeable a recibirlas. Así que bueno, luego te llamo para que nos cuentes cómo les fue, qué resultó, y contá con nosotros para difundir la necesidad de la incorporación de la licenciatura a la ley 6035. Dale, te agradezco muchísimo esta oportunidad de poder charlar con ustedes y de poder contar esta situación. El 21 vamos a estar a las 9 de la mañana en el Obelisco para hacer una conferencia de prensa, y a las 10 de la mañana marcharemos con el resto de enfermeras y enfermeros de otras jurisdicciones, sí, porque hay varias jurisdicciones que llaman a la movilización. Desde el Obelisco al Obelisco 9 horas. Bueno. Congreso. Suerte, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos poder ser escuchadas y atendidas de una vez. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias. Bueno, Mario, parece que hay una tarea bastante ardua por delante respecto de